Hola a todos y todas. Hasta ahora lo que hicimos fue ver cómo hacer cuando nosotros teníamos enteros las operaciones de sumas y de restas. Ahora lo que vamos a aprender es a multiplicar números enteros y a dividirlos también. Es decir, ¿cómo hago si a mí me dan números positivos y negativos para multiplicarlos y para dividirlos? Entonces nuestro título de la clase de hoy va a ser multiplicación y división de enteros. Vamos primero a la multiplicación. Lo que vamos a hacer es tomar de a dos numeritos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ver las distintas posibilidades y vamos a tratar de deducir qué es lo que pasa cuando yo multiplico dos números positivos, cuando multiplico uno positivo con uno negativo, o cuando multiplico dos números que son negativos. Vamos con la primera opción que nombré. Suponele que los dos números que multiplico son positivos, es decir, que voy a multiplicar un número positivo por un número positivo. Yo acá puse un ejemplo. Por ejemplo, 2 por 5. Recuerden que si bien yo acá el más no lo puse, se asume que hay un más. Entonces, cuando el signo no lo poníamos, el número era positivo. En el caso que fuera negativo, yo le iba a poner el menos adelante. En este caso estoy multiplicando dos números positivos, el 2 con el 5. Nosotros esta respuesta ya la sabemos. Sabemos que si hacemos 2 por 5 es 10. Es decir, que sabemos que si yo multiplico dos números enteros positivos, el resultado también es positivo. Entonces, ¿cómo se suele poner esto en general? Vamos a decir lo siguiente, entonces. Si yo multiplico un número positivo por otro número positivo, el resultado es siempre positivo. Esto ya lo sabíamos de resolver operaciones con números naturales, porque los números naturales son siempre positivos. Recuerden que lo que hicimos al trabajar con los enteros era agregar los opuestos de esos naturales y el cero. Bien, segunda posibilidad, otra cosa que me pueda aparecer. Suponele que a mí me aparece multiplicar dos números, pero en este caso multiplicar un número positivo por un número negativo, ¿sí? Y yo puse este ejemplo. Suponele que también multiplicás al 2 y al 5, pero en este caso tenés al 2 negativo con el 5 positivo. Menos 2 por 5. Una manera de escribir, cuando yo multiplico dos números y el que está multiplicando es un número negativo, el número que aparece en la multiplicación negativo se suele escribir entre paréntesis. Entonces ustedes siempre van a ver que cuando hay un número que participa en una multiplicación y es negativo, se lo pone entre paréntesis, ¿sí? Entonces en este caso yo quiero multiplicar al menos 2 por 5. Y este caso no lo conocemos como en el caso anterior. El caso anterior sí, porque nosotros sabíamos hacer 2 por 5 que era 10. Entonces esto es lo nuevo. ¿Qué podemos hacer para tratar de deducir cuánto nos daría? Vamos a ver. Este menos que tiene el 2, lo voy a sacar adelante. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que nosotros, cuando teníamos un menos adelante, un paréntesis, podíamos sacar el paréntesis y el número cambiaba de signo? Bueno, podíamos ingresar signos o sacar signos. Acá vamos a hacer algo similar. Voy a sacar el menos ese acá adelante y voy a dejar al 2 sin ese menos. Entonces lo corrí al menos, porque me molestaba, porque yo no sé cuánto da un número negativo por uno positivo. Al sacar el menos, este número 2 me quedó positivo y este 5 ya era positivo. Ahora, olvídense del menos este que tengo acá adelante. 2 por 5, en este caso, yo estaría multiplicando dos números positivos que ya sabemos que me daba 10. Ahora, si 2 por 5 me da 10, tengo esto. Pero adelante tengo este menos, que lo tengo que colocar. Entonces, mi deducción es que si yo multiplico un número negativo por un número positivo, el resultado va a ser negativo. Esta es una nueva información que tenemos entonces. Menos 2 por 5 es menos 10. Entonces, si multiplicamos dos números positivos, más por más, el resultado es más. Ahora, tenemos que, si multiplico un número negativo por
un número positivo, el resultado va a ser negativo. Y como en la multiplicación el orden no interesa, es decir, el orden de los factores no altera al producto, yo podría multiplicar un número negativo con uno positivo o podría hacerlo al revés, no me va a importar el orden. Es decir, que si el primero hubiera sido positivo, que yo multiplicaba, y el segundo hubiera sido negativo, no me importa, el resultado hubiera sido igualmente negativo. Entonces, si multiplico dos números positivos, el resultado es positivo. Si multiplico un número negativo con un número positivo, no importa en qué orden, lo que me importa es que uno sea negativo y otro positivo, el resultado es negativo. Nos queda un tercer caso. ¿Qué pasa si los dos numeritos son negativos? ¿Estamos? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer lo mismo que recién. Digo, bueno, a ver, suponete que vos tomás y multiplicás al menos 2 por el menos 5. Como el menos 2 y el menos 5 participan en una multiplicación y son negativos, los pongo entre paréntesis. Este menos me molesta, lo voy a sacar adelante. Entonces me va a quedar el menos adelante y me va a quedar el 2 por el menos 5. Ahora, me olvido de este menos y digo, si yo multiplico 2 por menos 5, ¿me da positivo o me da negativo? Y me da negativo, porque yo recién dije que si multiplicaba un número positivo con uno negativo, el resultado iba a ser negativo. Entonces es menos 10. ¿Sí? Ahora, este resultado es menos 10. Pero yo adelante tenía este menos, que vaya acá. Pero yo no quiero dar este resultado con paréntesis. Para sacar el paréntesis, ¿qué tenía que fijarme? El signo que tenía delante del paréntesis. Ahora, como el signo que tengo delante del paréntesis es negativo, la operación es negativa, para sacar el paréntesis, lo que tengo que hacer es cambiarle el signo al número que está dentro. Como el número que está dentro es negativo, en definitiva me va a quedar positivo. Lo voy a poner al positivo, pero recuerden que no es necesario. ¿Qué quiere decir esto? Que si multiplico entonces dos números negativos, en este caso menos 2 por menos 5, el resultado es positivo. Que no lo pongo porque ya sabemos que si no pongo nada es positivo. Conclusión, si multiplico dos números negativos, el resultado es positivo. Repetimos todo de vuelta entonces. Multiplico dos números positivos, el resultado es positivo. Multiplico dos números negativos, el resultado también es positivo. Ahora, si multiplico dos números con signos opuestos, es decir, si uno es negativo y el otro es positivo, sin interesar el orden, el resultado es negativo. Cada vez que tenga que resolver una multiplicación, no voy a tener que hacer esta deducción, ¿sí? Esta deducción la hicimos para justificar el porqué de esto, de por qué si te multiplico dos números positivos el resultado es positivo, si multiplico uno negativo con uno positivo el resultado es negativo, y si multiplico dos negativos el resultado es positivo. A partir de ahora, cada vez que yo quiera resolver una multiplicación y una división con números enteros, entonces lo que voy a aplicar es la llamada regla de los signos para la multiplicación y para la división de enteros. Entonces, cada vez que yo tenga que multiplicar o dividir dos números, lo que voy a tener en cuenta es la llamada regla de los signos, que se aplica tanto para la multiplicación o para la división de enteros. Nosotros hicimos recién la deducción para la multiplicación, pero como para la división es exactamente lo mismo, no vamos a hacer esa deducción, pero vamos a dejarlo entonces escrito en el cuadrito. Repasemos entonces. Si yo quiero multiplicar dos números enteros, la regla de los signos me sirve para saber, según los signos que estoy de los números que estoy multiplicando, el signo que va a tener el resultado. Entonces me dice, si vos multiplicás dos números positivos, el resultado es positivo. Si multiplicás dos números negativos, el resultado también es positivo. Por lo tanto, decimos que
más por más es más, menos por menos también es más. Es decir, que cuando los signos de los números que yo estoy multiplicando son iguales, o los dos positivos o los dos negativos, el resultado es positivo. Por eso acá dice signos iguales. En cambio, si esos dos números que yo estoy multiplicando tienen signos diferentes, uno es positivo y otro es negativo, sin importar el orden, puede decir el primero positivo y el segundo negativo, o al revés, el primero negativo y el segundo positivo, en esos dos casos, el resultado siempre es negativo. Podemos decir entonces que si los signos de los dos números que estoy multiplicando son diferentes, el resultado es negativo. Entonces, signos iguales, positivo. Signos distintos, negativo. Podemos pensarlo así. Lo igual genera que sea algo positivo, lo distinto genera que sea algo negativo. Lo mismo es para la división. Fíjense que las columnitas son exactamente lo mismo. Si yo voy a dividir, si divido dos números positivos o dos números negativos, el resultado es positivo. Ahora, si divido un número positivo por un número negativo o viceversa, un número negativo por un número positivo, el resultado va a ser negativo. Es decir, si divido dos números con signos iguales, el resultado es positivo. Si divido dos números con signos diferentes, el resultado es negativo. Veamos entonces 4 ejemplos de multiplicación de números enteros. Primer ejemplo, menos 3 por menos 1. Si quiero, primero hago la multiplicación numérica y después pienso en el signo. Si yo hago 3 por 1 es 3. Listo. Ahora voy a decidir el signo que va a llevar el resultado. Tengo los dos números negativos, es decir, que yo estoy multiplicando dos números negativos. Habíamos dicho que si yo multiplicaba dos números que tenían igual signo, el resultado era positivo. Estaríamos en este caso, menos por menos es más. Por lo tanto, menos 3 por menos 1 es más 3. O simplemente 3, porque ya sabemos que si es positivo no hace falta poner el más. Segundo ejemplo, menos 2 por 2. Estoy multiplicando el primer 2, que es negativo, por el segundo 2, que es positivo. Yo sabía que si tenía dos números multiplicando que tenían diferentes signos, a diferente, el resultado era negativo. Estoy en el caso de acá, menos por más, menos. Por lo tanto, si multiplico estos dos números, me va a dar negativo y voy a hacer la multiplicación. Menos 2 por 2 es menos 4. Tercer caso, fácil. Si no aparece el negativo, no va a haber ningún negativo, no va a surgir de repente. 5 por 4, 20. Positivo. Son ambos positivos, estaría en el caso de acá. Más por más es más. Cuarto caso y último caso de multiplicación. Menos 7 por 5. 7 por 5 es 35. Ahora, tengo el primer número que es negativo, que multiplica por el segundo número, por el 5, que es positivo. Como tienen diferentes signos, a diferente, eso causaba que el resultado sea negativo. Menos por más, menos. Estamos en este caso. Por lo tanto, menos 7 por 5 es menos 35. Algunos ejemplos ahora, pero de división de dos números enteros. Ejemplo número 5, entonces, continuando con los ejemplos anteriores. Tengo dos números dividiendo. Vamos a pensar en los signos primero esta vez. El primer número es menos 10 y el número que divide es menos 2. Quiere decir que yo estoy dividiendo dos números que son negativos. Ahora, al igual que en la multiplicación, dijimos que si dividimos dos números que tienen igual signo, eso genera que sea positivo. Estaría en el caso este de acá. Si divido dos negativos, el resultado es positivo. Por lo tanto, al hacer menos 10 dividido menos 2, ese resultado va a ser positivo. ¿Cuál va a ser? 10 dividido 2, 5. 5 positivo, que no hace falta que le ponga el más, porque sabemos que si no se lo pongo, se asume que hay un más ahí adelante. Caso 6, 49 dividido 7. Como no tengo signo negativo, no me hago problema, no va a aparecer de la nada el signo negativo. Son los dos positivos los que estoy dividiendo. El resultado entonces va a ser positivo.
estaría en el primer caso de división. Más dividido más es más. 49 dividido 7 es 7. Perfecto. Vamos al caso número 7. Al ejemplo número 7. Menos 8 dividido 4. Después vamos a poner el número que es el resultado, pero nos interesa decidir el signo de esa respuesta. Tengo un número negativo, que es el 8, dividido el 4, que es positivo. Ahora, si yo dividía dos números que tenían diferentes signos, eso resultaba ser algo negativo. Estoy en el caso menos dividido más. Menos dividido más, me da negativo. Por lo tanto, sé que acá le voy a poner un negativo. Y hago la división. Menos 8 dividido 4 es 2. Por lo tanto, menos 8 dividido 4 es menos 2. ¿Sí? Y el último ejemplo a resolver, el 8 me pide que divida 9 entre 3, es decir, que haga 9 dividido menos 3. Es decir, el 9 es positivo y yo lo tengo que dividir por el 3 que es negativo. Como también tienen diferentes signos, que sean diferentes implica que el resultado sea negativo. Por lo tanto, acá voy a poner un negativo y voy a decir, si a 9 lo divido por menos 3, me da 3, negativo. Ahora, no siempre a nosotros nos va a suceder que solamente tengamos que multiplicar y dividir números enteros de a 2. Es decir, nos pueden aparecer más de 2 números enteros multiplicando o dividiendo. Y nosotros la regla de los signos las consideramos recién si nos daban 2 números que estaban multiplicando y dividiendo. Entonces la pregunta que nos puede surgir es, ¿cómo hago si los números que multiplico o divido son más de 2? Y vamos a ver algunos ejemplos. Primer ejemplo, me dice, bueno, multiplica menos 2 por menos 1 por 3 por menos 2. Bien, primero voy a calcular el valor numérico que me va a dar y después voy a decidir el signo que va a llevar ese resultado. Entonces, primero multiplico normalmente y después decido el signo. 2 por 1 es 2, 2 por 3 es 6 y 6 por 2 es 12. Entonces, sé que el número va a ser 12. Resta decidir si acá voy a poner un menos, en el caso de que el resultado sea negativo, o si voy a dejarlo así, porque se asume que si lo dejo así, sería positivo. Entonces vamos a jugar un poquito con la regla de los signos. Lo que podemos hacer es agarrar de a 2, porque nosotros sabemos multiplicar de a 2. Entonces decimos, bueno, acá yo tengo dos números negativos. Tengo menos por menos. El resultado acá sería positivo, porque habíamos dicho que si multiplicamos dos números negativos, el resultado era positivo. Y acá tengo más por menos, porque el 3 es positivo. Y más por menos tienen signos distintos, me da negativo. Finalmente, me restaría multiplicar estos dos, el resultado de este con este. Algo positivo por algo negativo me da negativo. Por lo tanto, el resultado final sería negativo. Y acá le tengo que poner menos. Menos 12. Perfecto. Y en el segundo ejemplo podría ser algo similar. Primero me puedo encargar de ver cuánto me va a dar el valor numérico. 2 por 5 es 10, 10 por 1 es 10, 10 por 2 es 20 y 20 por 2 es 40. El valor numérico es 40. Resta saber el signo de este resultado. Y vamos a ir agarrando de a 2, como hicimos recién. Agarramos estos dos, y después me quedará el último por ahí. Si multiplico estos dos primeros, el 2 es positivo y el 5 es negativo. Más por menos, menos, porque tienen signos diferentes. Vamos con estos dos, con el menos 1 por el menos 2. Como el 1 es negativo y el 2 es negativo, ambos es negativo, el resultado de esos dos va a ser positivo. Y por último, tengo el 2 que es negativo, que lo bajo. Ahora, voy a tomar de a 2 nuevamente, es decir, estos dos primeros. Si multiplico algo negativo con algo positivo, como son diferentes, el resultado es negativo. Y a eso lo tendría que multiplicar por el negativo de acá. Ahora, si multiplico
algo negativo con algo negativo, como los signos son iguales, menos y menos, el resultado es positivo. Por lo tanto, el resultado final de esta cuenta va a ser positivo, que podría elegir poner el más acá o, si no pongo nada, asumo que ese 40 es positivo. Ahora, ¿qué sucede? Si cada vez que tengo que multiplicar más de un número negativo, más de un número entero, tengo que hacer todo este lío, pierdo mucho tiempo. Entonces, existe una regla para poder multiplicar más de un número negativo sin necesidad de hacer todo esto. Regla para multiplicar o dividir más de dos números enteros. Me dice este cuadrito, si la cantidad de signos negativos es par, el resultado es positivo. Si la cantidad de signos negativos es impar, el resultado es negativo. ¿Qué quiere decir esto? Veámoslo en los ejemplos que hicimos recién. Nosotros sabemos que el primer ejemplo nos dio negativo. Veamos cómo lo haríamos si tenemos que aplicar la regla y en lugar de hacer todo este lío que hicimos acá. Nosotros sabemos que nos dio negativo. Entonces, suponete que yo quiero aplicar la regla que es más fácil. Y digo, bueno, primero voy a hacer esta multiplicación. Voy a multiplicar los valores para saber el número final. 2 por 1, 2. 2 por 3, 6. 6 por 2, 12. Ahora, para decidir el signo, puedo hacer lo siguiente. Lo primero que hago es contar la cantidad de signos negativos. A mí me interesa saber la cantidad que va a haber de signos negativos. Las cuento. Hay 1, 2, 3 signos negativos. En este caso tengo 3 signos negativos. Ahora, el número 3 es un número impar. Recuerden que los números pares son aquellos que son divisibles por 2. Y los números impares son aquellos que no son divisibles por 2. El 3 es un número impar. Ahora, la cantidad que hay de signos negativos es un número impar, es 3. ¿Qué me dice la reglita esta? Que si vos contás la cantidad de signos negativos que hay y esa cantidad es impar, el resultado final va a ser negativo. Por lo tanto, como la cantidad de signos negativos acá es 3 y es impar, el resultado es negativo, que es lo que nos había dado hoy. Ahora, en el ejemplo 2, vamos a borrar lo que habíamos hecho, sabíamos que el valor numérico, cuando multiplicábamos todos los numeritos, nos había dado 40. Habíamos hecho 2 por 5, 10, por 1, 10, por 2, 20, por 2, 40. Y tenemos que decidir el signo del resultado. Bueno, voy a contar entonces la cantidad de signos negativos que hay acá. 1, 2, 3, 4. La cantidad de signos negativos son 4. Acá hay 4 signos negativos. Ahora, ese 4 es divisible por 2, por lo tanto es un número par. Y si la cantidad de signos negativos es par, el resultado final de tu multiplicación va a ser positivo. Por lo tanto, acá en el 40 pongo un más o directamente no pongo nada y ya queda sobreentendido que ese resultado es 40 positivo. Esta reglita, que es mucho más práctico que lo que hicimos anteriormente, se puede aplicar también para la división. Entonces, si me aparecen muchos numeritos dividiendo, puedo hacer lo mismo. Y también puedo hacer lo mismo si se mezclan multiplicaciones con divisiones. Resolvemos algunos ejemplos más para tratar de terminar de entender esta regla que me ayuda a decidir el resultado, el signo del resultado cuando multiplico muchos números negativos. Bien, ejemplo 3. Tenemos una multiplicación de un montón de numeritos negativos, de un montón de numeritos enteros y tengo que decidir el resultado que me va a dar. En sí el signo es mi problema, porque en este caso vemos que la multiplicación es muy fácil. Hay muchos unos multiplicando y 1 por 1 por 1 por 1 por 1 es 1. Digamos, el resultado en números es 1. Tengo que decidir el signo de este resultado. ¿Qué voy a hacer? Voy a contar la cantidad de signos negativos que hay. 1, 2, 3, 4, 5. La cantidad de signos negativos que hay es 5. Ahora 5 es un número impar,
¿Por qué es un número impar? Porque no es divisible por 2. Si la cantidad de signos negativos es impar, dijimos que el resultado iba a ser negativo. Por lo tanto, mi resultado final va a ser menos 1. Ejemplo 4. Tengo multiplicación de un montón de números enteros. Primero voy a decidir el número que me va a dar esta respuesta y después voy a ver cómo hago con el signo. Podría hacerlo al revés. 5 por 1, 5, por 2, 10, por 2, 20, por 3, 60. El número es 60. Voy a decidir qué signo le voy a poner a este 60. Cuento la cantidad de números negativos. 1, 2, 3. La cantidad es 3. Esa cantidad también es impar, porque no es divisible por 2. Por lo tanto, si la cantidad de signos negativos que hay o de números negativos que hay es impar, quiere decir que el resultado va a ser negativo. Por lo tanto, en este caso también, esta multiplicación me va a dar negativo y sería que entonces 5 por menos 1 por menos 2 por 2 por menos 3 es menos 60. Últimos 2 ejemplos para terminar. Lo que hice en estos ejemplos fue colocar una mezcla entre multiplicaciones y divisiones para terminar de entender qué es lo mismo, siempre en la multiplicación y en la división. Bien, vamos a usar esta reglita entonces para multiplicar y dividir más de 2 números enteros en estos 2 ejemplos. Tenemos en el ejemplo 5, 49 dividido a menos 7 dividido 1 por menos 3. Vamos a decidir entonces, como solemos hacer, el resultado que va a tener numérico esta cuenta. Después decidimos el signo. 49 dividido 7 es 7. 7 dividido 1 es 7. Y 7 por 3 es 21. Ustedes lo pueden ir haciendo en un calculito auxiliar y demás. Bien, 21 es el resultado numérico, es decir, se dice su valor absoluto. Tengo que decidir el signo de este resultado. Entonces voy a contar la cantidad de números o la cantidad de signos negativos. 1, 2. Hay dos signos negativos o 2 números negativos. El 2 es un número par, porque es divisible por 2. Y me dice que si la cantidad de signos negativos es par, el resultado va a ser positivo. Por lo tanto, 49 dividido a menos 7 dividido 1 por menos 3 da 21 positivo. Se lo podría poner en más o simplemente lo dejo así y se asume que es positivo. Vamos al sexto y último ejemplo. Tengo menos 5 dividido menos 1 por 1 dividido menos 1. No se pone hincapié en la dificultad en las cuentas. Lo que se está buscando es que ustedes sepan manejar este tema de los signos más y signos menos en la multiplicación y en la división. Entonces, vamos a decidir el resultado del valor absoluto del número, es decir, el numerito, sin tener en cuenta el signo. 5 dividido 1 es 5. Por 1 es 5. Dividido 1 es 5. O sea que numéricamente me da 5, su valor absoluto, sin tener en cuenta los signos. Ahora vamos a ver qué signo va a tener ese resultado. Para esto contamos la cantidad de números negativos o la cantidad de signos negativos que me aparecen. 1, 2, 3. La cantidad de signos negativos que me aparecen son 3. El 3 es un número impar, porque no es divisible por 2. O simplemente porque no está en la tabla del 2, podríamos decir. Ahora, si es impar, yo sé que el resultado va a ser negativo. Entonces, esta cuentita, es decir, menos 5 dividido menos 1 por 1 dividido menos 1, me va a dar finalmente menos 5. Espero que las clases de hoy se hayan entendido. Hay que practicar mucho, hay que copiar todo esto en la carpeta y nos vemos la próxima.